Damas y caballeros, muy buenas tardes con todos. Les saluda la Mayor Ejército del Perú, Fiorella Tello, quien el día de hoy va a estar como moderadora. Como es de su conocimiento, la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado, ha organizado un ciclo de conferencias internacionales en más de 50 fructíferos años de carrera profesional, como destacado docente principal en los niveles profesional y de posgrado. Además, ha sido conferencista, panelista, ponente en diferentes eventos, tanto en su país como internacionales. Asimismo, ha obtenido, entre muchas condecoraciones, las siguientes distinciones: reconocimiento al mérito académico, otorgado por la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México; reconocimiento por el empeño y responsabilidad, imagen y compromiso académico para los alumnos de licenciatura en Psicología en Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en Iztacala, México. También es ganador de la Cátedra Extraordinaria de Excelencia Alexander Oparín. Asimismo, tiene distinción al mérito académico en la promoción 1996. También tiene un reconocimiento por sus 15 años de servicios académicos en el campus Iztacala de la UNAM. Otro reconocimiento por su relevante labor en el quehacer académico de la UNAM en el 92. También tiene reconocimiento por haberse distinguido entre los 3 primeros lugares de promedio en la maestría en modificación de la conducta. El problema es que soy actualmente el editor de una revista científica ya de alto impacto y que tiene más o menos 5 años de una publicación ininterrumpida. Entonces les voy a hablar sobre la experiencia, primero de cómo está el ámbito mundial de la publicación en revistas científicas y después sobre los aspectos que deben de tomar en consideración cuando desean publicar algún artículo en una revista científica. Y voy a poner como ejemplo la mía en particular. Entonces, procederé a hacer ya la presentación. Permítanme un momento. Les agradezco entonces pues mucho la invitación y ser la primer conferencista. Para esto, como les mencionaba, les voy a presentar en 2 grandes escenarios. El escenario internacional de la publicación de revistas científicas, que corresponden al mundo de los países en desarrollo, y por otro lado, los países que estamos emergentes. ¿Cómo es la publicación en nuestros países como países emergentes? Entonces, les presentaré los retos y desafíos que debemos de contemplar cuando nosotros vamos a enviar un artículo a su publicación en alguna revista. Yo voy a abordar entonces el entorno mundial y evidentemente con los países del ámbito mundial tenemos que considerar bastantes parámetros que actualmente, como yo les señalaba, han estado muy dinámicos precisamente por el aspecto de la incorporación de las publicaciones digitales. Antes la mayoría de las publicaciones eran en papel, si ustedes recuerdan, hace unos años, yo creo hace más o menos 10 años, la mayoría de las revistas pues eran en papel y estaban en nuestras bibliotecas. Entonces nuestra institución pagaba una suscripción para que llegara la revista, evidentemente a nuestra biblioteca, y nosotros pudiéramos tener la posibilidad de estar en contacto con lo último que se estaba generando de nuestra área de competencia a nivel mundial. Entonces, todos este tipo de aspectos que pasamos del papel, o sea, de la publicación en papel a la publicación digital, pues ha habido infinidad de cambios. Y a nosotros, como países emergentes, evidentemente también nos está impactando, sin embargo, de manera diferente, y nos establece una especie, digamos, de separación entre lo que hace el primer mundo y lo que hacemos nosotros como países emergentes. Si ustedes ven en esta diapositiva, lo importante ahora es que ha cambiado mucho el modelo de negocios de las revistas científicas. Es decir, cuando uno tiene que tomar en cuenta todo este tipo de
modelo de negocios que existe a nivel de la divulgación científica y evidentemente seleccionar la mejor opción para poder publicar nuestros resultados. Como ustedes ven en esta diapositiva, en la diapositiva se habla sobre el modelo de negocios y se hace una distinción entre dos modelos de negocios. El modelo tradicional, que es el que estamos sobre los modelos de negocio, que es muy importante que tomemos en cuenta cuando nosotros vamos a divulgar y vamos a publicar nuestra investigación a través de un artículo científico. Actualmente en el mundo se hace distinción entre tres elementos importantes de lo que es la publicación científica. Uno es el copyright, es decir, los derechos de publicación. Otro es el pago y el otro es el acceso, que son las tres dimensiones que ustedes pueden observar en la parte izquierda de la diapositiva. Es el copyright, el pago y el acceso. Les comentaba yo que en el modelo tradicional, el copyright, o sea, los derechos de publicaciones, cuando uno enviaba un artículo a publicar, perdía los derechos y quien podía explotar ese conocimiento que uno había generado una vez publicado era nada más la editorial. Y en ese modelo tradicional, ¿quién pagaba? Pues pagaba, si vamos al segundo renglón, el lector o la institución. Es decir, con eso se capitalizaba para seguir publicando la revista. Pagaba el lector, o sea, quien leía el material, quienes leíamos los materiales, o bien la institución que ponía a disposición de sus alumnos los materiales científicos que se publicaban. ¿Y el acceso cuál era? El acceso, pues era solamente para los que estábamos suscritos y también para los que íbamos a la biblioteca. Yo allá por los años 70, que fue cuando estudié, pues obviamente tenía nada más acceso a la biblioteca y tenía no que ir a revisar los materiales a la biblioteca y en algún lado de la biblioteca pues estaba una fotocopiadora que uno podía tomar el artículo y sacar una fotocopia y como no se comercializaba pues no había ningún problema, no estaba uno violentando ningún tipo de derechos de autor o de copyright a la editorial y todos tranquilos y sin ningún problema. Pero cuando el mundo se mueve hacia la publicación de tipo digital, obviamente ahora todo el modelo de negocios se vio trastocado y tuvo que ser cambiado la lógica con la que funcionaba el modelo de negocios. Y este modelo de negocios también tuvo un impacto directo porque entonces se hablaba de un modelo de acceso abierto y que actualmente se sigue manejando en lo que sería todas las publicaciones científicas. Pero ¿qué cambios hubo en el copyright? Si usted lo ven en la primera, en el primer renglón, el copyright, el pago y el acceso. Dentro del modelo de acceso abierto existen infinidad de modalidades, que es la que vamos a ver también en esta presentación, para que ustedes sepan, además de que se le llama acceso abierto, existen dentro de este acceso abierto infinidad de modalidades que a veces se nos puede confundir y nos confunde un poco en relación a, pues si este acceso abierto pensamos que todo está libre, pero no es cierto, no es que todo esté libre cuando publica uno en acceso abierto, porque todavía está bajo control la publicación científica a nivel mundial, no en Latinoamérica, en los países emergentes no tanto, pero a nivel mundial, están los grandes grupos editoriales de revistas científicas que son, evidentemente, los que dictan las políticas que se establece para la divulgación científica en el mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, si ustedes se van si pueden ver en la renglón del medio donde dice pago, lo importante ahora, el pago es quién va a subsidiar la revista. Antes las revistas, cuando en el modelo tradicional, pues se subsidiaba, o bueno, sacaban los recursos
del lector o quien se suscribía. Entonces, a partir de ahí, si era una revista de alto impacto, pues obviamente tenía muchos suscriptores y muchas instituciones la compraban, y entonces ahí es donde se capitalizaban para seguir publicando. Pero ya en el modelo de acceso abierto, que ahora es básicamente de tipo digital, se ampliaron diferentes opciones. Si ustedes van en la línea del medio, en donde dice pago, ojalá y lo puedan, esté nítido y lo puedan ver, hay infinidad de opciones. Uno es que dice verde, híbrido, oro, platino, y exactamente por ahí, donde está pasando ahorita el cursor. Y por otro lado también repositorios. Entonces, lo que cambió fue, por un lado, el pago, es decir, ¿quién va a subsidiar la revista para que se tengan los recursos para poder publicar y poderlo poner en línea? Entonces, después en acceso, ahí también hubo unas restricciones. Por ejemplo, en el modelo abierto de acceso, todavía en el mundo está la primera opción después de la raya punteada roja, al lado derecho, que son suscriptores, esos, y que en cierta manera, ustedes yo creo que han de conocer que ya hay casas editoriales que después, algunas después de 12 meses, o sea, un año, algunas otras son de 3 años, ahora sí ya están libres y los ponen para que nosotros en un navegador pongamos el autor fulanito de tal, y si ya está libre, podamos ingresarlo. Si todavía no está libre, si la editorial en el modelo verde todavía no está libre ese artículo, no lo podemos ver. Nos va a decir que cuesta, no sé, está a $27, los últimos que yo vi, que son los más económicos, están a $27 por acceso, y le dan a veces algún acceso por un mes, y después ya se lo cierran y cosas de esas. De esa manera se están capitalizando. En la editorial, el copyright lo sigue teniendo la editorial. Es decir, quien publica tiene todos los derechos de autor. El pago, pues obviamente, como sucede a veces, es fondos de publicación. No sé si en su institución, en su universidad, existe lo que se conoce como un fondo que uno como investigador puede recurrir a ese fondo y llegar, no sé, con los altos directivos y decirle: yo tengo un artículo para publicar y requiero que me des fondos para hacer esa publicación. Cuando menos aquí en México sí existe esa opción. Uno, cuando presenta un proyecto de investigación, particularmente estoy hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay un rubro en la partida que dice publicaciones, y puede ser publicaciones de libros o bien publicación de artículo. Y cuando hace uno la presupuestación de su investigación, pues obviamente pone ahí cuánto va uno a requerir para que se le publique el artículo o bien un libro, si es que es una aportación mucho más grande. Entonces se recurre a fondos de nuestra institución. En caso de que no haya fondos de la institución, si quiere uno publicar en una revista de alto impacto, pues entonces uno tiene que asumir el costo de la publicación de ese artículo, que tiene uno que dar esa cuota a la revista que uno ha seleccionado, siempre y cuando esa revista esté con algún costo de publicación, y que es en lo que se conoce como la cuestión híbrida, esta que está aquí, que es en el renglón del medio, la segunda opción del lado derecho. Existen otras opciones de revistas también, que es el oro, en donde no cobran por publicar. Uno envía su artículo y no cobran por publicar. Si pasan los requisitos y las políticas editoriales y por otro lado la calidad es lo suficiente, no cobran y le publican a uno, que es en el ámbito oro de las revistas, que se conoce como oro. Recuerden que los estoy hablando a nivel, digamos, de los países del primer mundo. No estamos hablando ahorita
de Latinoamérica, lo que somos nosotros, como publicamos en revistas de Latinoamérica. Les voy a hacer yo una distinción ya cuando pasemos a otra opción. Ahorita estoy hablando de las revistas del primer mundo, que evidentemente, pues las revistas del primer mundo, cuando menos son nuestros órganos de decisión y que evalúan en dónde publicamos nosotros los investigadores, pues nos dicen si publicamos en una revista del primer mundo, y más si es en inglés o en francés o lo que sea, pues nos dan más puntos y nos consideran que nuestro trabajo es de mucho mayor calidad. Entonces, por eso también se busca esta opción de los investigadores para publicar en ese tipo de revistas. Porque obviamente dentro de nuestra historia de vida académica, pues nos cuenta más que si publicamos en una revista que no tiene mucha presencia todavía a nivel editorial. ¿Ok? Después existe el clásico opción platino o bien la de repositorios, que es la última, que está al lado, en la parte de medio, es la última. En esa, generalmente, yo no he tenido la oportunidad, les ofrezco una disculpa, de meterme al sitio de la universidad para ver si tiene un repositorio. Entonces, un grupo de académicos y a partir de la iniciativa de los directores crean un repositorio, un espacio en donde las publicaciones de sus integrantes de esa universidad son colocados ahí. Y entonces, obviamente, como ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo todas son de acceso libre, eso sí ya están disponibles y todo. Pero para eso se requiere que en la institución exista una política editorial que permita instalar una aplicación. Hay aplicaciones, por supuesto, como siempre, hay aplicaciones gratuitas y hay aplicaciones que cuestan, en donde se puede construir un repositorio y ahí publicar lo que se vaya desarrollando en la institución. Por ejemplo, no necesariamente son nada más, en esos repositorios no solamente son artículos científicos, pueden ser historias de campo, por ejemplo, también pueden ser colecciones que ustedes puedan tener, si tienen colecciones, digamos, que pueden ser públicas, particularmente, por ejemplo, dentro de su espíritu o imagen como institución, no sé, algunas estrategias que se desarrollan en el campo o alguna cuestión, pues eso también se puede ir publicando. De hecho, por ejemplo, en la UNAM, si ustedes dan una vuelta a la página de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, van a poder entrar, por ejemplo, a la colección que es muy interesante, la colección de biología. Entonces, en la colección de biología vienen, no sé, todos los insectos que han encontrado en México, y entonces viene su imagen, su característica, su clasificación y todo. También pueden encontrar aspectos, por ejemplo, de objetos de aprendizaje que hayamos construido los psicólogos y así. Esos son los repositorios. Entonces, todos estos elementos se pueden desarrollar de manera... Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas son las opciones. ¿Cuál es la distinción importante? Son las cuestiones horizontales, que es el copyright, el pago y el acceso, en las que le estoy yo señalando, por ejemplo, en el aspecto del copyright, ya que se llaman los repositorios, pues ahí sigue siendo nada más el único que tiene los derechos de explotación es quien lo subió y los autores que hicieron el material. ¿Ok? ¿Por ahí queda claro? Nos vamos entonces a la siguiente diapositiva, si eres tan amable, por favor. Ah, miren, fíjense nada más. ¿Se acuerdan que yo les decía que había que, pues obviamente tener que fuera una revista rentable, es decir, que hubiera recursos para poder seguir publicando? Entonces, cuando ahora aparece la cuestión de tipo digital, lo que se hizo es que la transferencia, si ustedes se acuerdan, quien pagaba tradicionalmente y estaba, en cierta manera, dándole vida a la publicación científica, eran los suscriptores y las instituciones. Bueno, en el ámbito digital, ahora ya no.
Ahora se cobra por publicar un artículo, ¿sí? Y se le conoce como APC, es decir, cargo al autor por procesar el artículo. Estoy hablando, vuelvo otra vez a comentarles, del primer mundo. Obviamente, cuando uno publica en revistas del primer mundo, vuelvo a comentarlo, pues nuestras instituciones dicen, ay, mira, nosotros tenemos ya investigadores de alta calidad porque publican en revistas del primer mundo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aunque, pues obviamente son visibles porque están en Internet. Entonces, si uno paga como autor lo que se conoce precisamente como el proceso para procesar el artículo, yo me quedé asombrado. Este es un estudio que hice en el 2016, perdón, 2016. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los precios que están ahí señalados es asombroso. En una revista como es la Journal International Medical Research, vean cuánto cobran por publicar un artículo de 15 a 20 cuartillas. $7,700. Dólares, ¿eh? No son soles ni son mis humildes pesos mexicanos. Son dólares por un artículo de 15 a 20 cuartillas. Obviamente, cae fuera de las posibilidades de nosotros, profesores o académicos o investigadores de estos países emergentes. Por ejemplo, si lo veo ahorita a la tasa de lo que ganamos nosotros los académicos, les quiero decir que este sueldo equivale casi, o sea, por un solo artículo, por un solo artículo, equivale casi a lo que nos pagan en el año. Imagínense, pues obviamente no podemos nosotros como autores llegar y tratar de publicar en esas revistas. Esta es la revista que más cobra. También hay unas más económicas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta, la última, que es International Journal in Human Genetics, es $75 lo que cobran. Y eso uno lo tiene que pagar. Siempre y cuando, vuelvo a señalar otra vez, cuando uno echa la mirada hacia las editoriales del primer mundo, que uno quiere decir, mi trabajo es tan importante que lo quiero publicar en estas revistas. Entonces, ustedes se dan cuenta, pues creo que para nosotros, excepto en las tarifas que yo digo de cobro más bajo, pues más o menos son accesibles para nuestros países y nuestros investigadores. Pero las de arriba, que son las de cobro más alto, pues la mera verdad es una situación en donde para nosotros es muy difícil, como investigador independiente, poder pagar el costo de publicación de nuestro artículo, ¿no? Solamente que haya subsidio por parte de nuestra institución para que pueda cubrir esos costos. ¿Sí es tan amable la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como países emergentes en lo particular? Pues debemos de tener un modelo sustentable de la divulgación científica. Y yo considero, y eso es lo que hemos estado caminando en mi institución, a navegar en todo lo que está aquí en esta parte que es de color verde, que es la línea verde. Y casi todos los países en vías de desarrollo o emergentes, estamos navegando por la vía verde. ¿Y quién nos subsidia? Pues generalmente somos de buena voluntad y si tenemos alguna cuestión para editar, pues la institución nos cobija, nos da un dominio y nos da algo de recursos para que no tenga ningún costo la publicación en nuestras revistas. Pero ¿qué sucede? Yo creo que ahí hay un problema muy grande.
en términos de los comités de dictaminación, porque he estado mucho en contacto con ustedes, en el ámbito de la investigación también, porque he ido a dar muchos cursos, y evidentemente los comités de decisión, igual que puede ser, por ejemplo, nosotros el CONACYT, no recuerdo ahorita el nombre que ustedes tienen para el órgano de ciencia que tienen en su país, no lo recuerdo ahorita el nombre, pero es algo muy parecido. El Consejo, para nosotros es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los que están ahí dictaminando dicen, no, publicaste en revistas nacionales, no, entonces no te lo valemos. No sé si les haya pasado eso, pero sí, o tienen un valor menor. Y más si se publica en una revista que a Concitec. Ok, gracias, Adán Doria. Y más si se publica en una revista, digamos, que sea institucional. Se desprecia y dicen, ay, no, es que es endogámica y todo ese tipo de cosas. Pero si queremos nosotros, como países emergentes, precisamente difundir nuestro conocimiento, pues lo tenemos que hacer por los medios que sean necesarios y los medios con los que contamos. Y a partir de ahí podemos crecer. No necesariamente tratarnos en este momento de parecernos a lo que se hace en el primer mundo. Por supuesto que no. Porque también se ha dado y se ha desvirtuado este campo de los que yo les decía del pago por procesamiento de artículos. No sé si a ustedes les haya pasado, a mí sí, en lo particular, les quiero comentar lo siguiente. Se presenta un trabajo en un congreso X, puede ser un congreso internacional, y como a la vuelta de un mes más o menos nos llega un correo de una revista X, eso sí en inglés, mínimo, y nos dice que nuestro trabajo que presentamos en el evento fulanito de tal, estuvo tan interesante que se ponen en contacto con nosotros con la posibilidad de publicarnos. Y entonces, uno pues puede sentirse motivado o interesado en decir, pues si es en inglés, pues entonces me van a dar más puntos y me van a considerar mejor en mi institución, entonces pues voy a publicar. Y manda uno un correo, ay, sí, pues qué bueno que están interesados, y les envía uno el correo. Y a la vuelta de ese correo les dice, sí, y te vamos a cobrar $100 por tu artículo, o $200 o $300 por la publicación. A eso en el campo también del primer mundo, si ustedes pueden entrar a internet, después buscan, se le llama editoriales depredadoras, porque lo único que hacen, y no por experiencia, yo la mera verdad nunca he respondido a sus correos, enviando yo algún material mío, pero por experiencia de algunos otros académicos, envían el artículo, obviamente lo piden en inglés, lo pueden hacer dándole con Google nada más y traduciéndolo y enviándolo. ¿Y saben qué es lo que sucede? Así lo publican. Ni una corrección le hacen. Entonces, a ese tipo de editoriales, evidentemente, se le llama editoriales depredadoras. Por consiguiente, yo sigo creyendo y apostándole e invitando a las instituciones de los países emergentes, como es nuestros países, a que caminemos por el área verde que aquí les digo yo. Es decir, que impulsen los esfuerzos que se hacen en las instituciones, ya sea por sacar una publicación en la institución, o bien si existe alguna otra revista en algún otro país emergente, enviar nuestros materiales, porque de seguro van a estar en la línea verde. Y una vez que se publiquen, lo podemos meter al repositorio de nuestra institución para darle crédito. ¿Ok? Y por acá, lo que sería todo lo que es oro, pues la mera verdad, creo que para nosotros como investigadores, pues son precios prohibitivos. Si lo vemos en términos individuales, súper prohibitivos. Porque definitivamente, pues, ¿quién va a desembolsar en lo más alto, por ejemplo, casi $8,000 por publicar un artículo de 20 cuartillas? Y en lo más barato, pues probablemente uno diga, bueno, pues uno de $50, pues no es tan gravoso y lo puede uno dar. Ahora,
Si uno piensa, pues puede ser la institución, pues la institución dice, oye, pero ¿se va a invertir en eso? Sí. Oye, pero es que el recurso no está justificado y todo ese tipo de cosas. Y a lo mejor, si tiene ahí alguien que pueda estar disponible, pues nos puede apoyar para publicar en una revista de paga de el primer mundo. Pero la mera verdad, yo pienso que lo que debemos de hacer, en lo particular, como países emergentes, es navegar por el área verde. ¿Ok? Lo que están todos los cuadritos de verdes, por ahí navegar, hasta que no es la información de nuestro artículo publicado en X revista descanse en el repositorio institucional. ¿Por qué es importante? No sé si tengan ustedes en la institución un repositorio institucional. ¿Por qué es importante? Porque ahí, por ejemplo, puede mostrarse todo el trabajo, como les señalaba yo, de divulgación científica o de colecciones, que ustedes también tienen un país riquísimo en flora y fauna y también en historia. Nos parecemos mucho a México. Nos parecemos México y Perú se parecen bastante. Tenemos una historia ancestral prehispánica preciosa, de la cual todos nos sentimos orgullosos. Entonces también podemos tener todo ese tipo de información en los repositorios, además de lo que uno publica científicamente. Pero eso da una presencia a la institución para decir, wow, el equipo o los académicos de esa institución tienen estas colecciones, publican estos artículos y entonces inmediatamente es un referente importante la institución. ¿Sí? ¿Sí es tan amable la siguiente, por favor? Ahora les voy a poner, ¿cuál es el panorama de la divulgación de la ciencia en países como Perú y México? Por ejemplo, fíjense nada más, yo al hacer esa indagación que lo estoy diciendo, cómo está el mercado a nivel mundial, me quedé súper asombrado. Porque mi institución, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México, para darnos acceso a los académicos, a ese material que existe en Internet, en los bancos de datos y bases de datos más grandes de los editoriales internacionales, yo hice una consulta y les pregunté en transparencia de mi institución que cuánto invertía la universidad para que a nosotros los académicos y los alumnos también, por supuesto, de mi universidad, tener acceso a las bases de datos mundiales de todos esos que cobran porque uno publique artículos. ¿Sí queda claro? De hecho, ahorita hay una gran controversia porque se dice, bueno, si ya pagó la institución, ¿por qué después tiene que pagar un usuario individual porque se publique? O sea, yo, por ejemplo, si soy investigador y pago los $1,000 o $100 porque se publique mi artículo, ¿por qué todavía el editorial no lo libera? Si ya lo pagué y después se lo cobra a otro que quiera leerlo. ¿Sí me explicó? Entonces hay ahí una gran controversia y ahorita se están tratando de ajustar ese tipo de cuestiones. Pero les quiero yo comentar, por ejemplo, en mi institución, lo que invierte anualmente para que nosotros los académicos tengamos oportunidad de entrarle a esas bases de datos, de información. Miren, ¿ya ven la cantidad? Yo me quedé asombrado. Me quedé asombrado. $4,435,358.41 por año. Y son los contenidos básicos. Más $670,815.41 por acceso a través de Ciencia Directa. ¿Cuánto está pagando mi institución para que nosotros tengamos oportunidad de entrar? 5,506,000, imagínense, una fortuna, una fortuna. Si quieren, la siguiente, por favor, si es tan amable. Y luego después salió una convocatoria para que las revistas científicas nos dieran apoyo. ¿Y sabe cuánto nos daban? Equivalía a $7,500 por año para publicar.
O sea, realmente nada, ¿no? Comparando con los precios internacionales. Por eso, considero que debemos de ser conscientes en estos países emergentes para que los esfuerzos que hacemos para publicar revistas cumplan con los requisitos, pero aparte sean de la mejor calidad y que evidentemente nos cobije la institución para cubrir no estos gastos, los gastos de, no sé, de tantos millones de dólares, no se requiere. Con pocos gastos podemos también difundir y hacer presente a nuestros países a nivel mundial en la publicación científica, que sería, ahora sí, totalmente libre. ¿Por qué? Porque somos subsidiados por nuestra institución. ¿Sí es tan amable la siguiente? Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer a mi manera de ver? No sé, ustedes me imagino que en su institución está su biblioteca y tiene una partida para la cuestión de entrar a unas bases de datos o comprar libros o comprar revistas o lo que sea, o una suscripción a alguna revista. Entonces, que pocos de esos recursos, o sea, una cantidad mínima, un 10 o un 15%, se pueda canalizar hacia una revista que, por ejemplo, ustedes puedan ser editores y a partir de ahí empezar a tener una tradición de edición en revistas científicas. Evidentemente, también tendrían presencia a nivel mundial, porque sería abierto y además sería digital. Entonces, esa es la propuesta que yo hago para trabajar una revista en los países emergentes. Así está, les voy a poner aún un ejemplo de cómo vamos a hablar sobre, rápidamente, porque creo que sí ya me extendí bastante con esto y ya tengo poco tiempo y lo otro también muy importante, de qué características debemos de tomar en consideración cuando deseamos publicar, ahora sí, nuestros materiales. Olvidémonos de ese contexto general, el contexto general, ya nomás con eso resumo, tenemos las editoriales del primer mundo, que son, digamos, prohibitivas para los costos de investigación que nos dan a nuestros países emergentes y, por otro lado, los esfuerzos que hacemos los países emergentes para mantener una revista científica. ¿Ok? En eso ya quedó claro. Eso es lo que yo quiero que sea la primera parte de esta exposición. La segunda parte es para que vean cuáles son los requisitos de revistas de impacto, de alto impacto, a nivel de estos países emergentes. Les voy a poner un ejemplo de mi revista, de la que soy editor. ¿Sí es tan amable, por favor? Ahora sí pasamos, ya nos dejamos del contexto y pasamos a lo que sería propiamente cuando yo estoy preparando un artículo para una revista. Miren, tenemos generalidades sobre el envío de la revista. La mayoría de las revistas, nuestra revista está así. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que quede claro, por ejemplo, cómo debe ser desarrollado el manuscrito. Yo los invito a que cuando tengan oportunidad y quieran desarrollar un artículo para publicación, que se metan a la revista. Ahí van a encontrar tips de cómo hacer su artículo, cómo formarlo para poderlo presentar a dictaminación en una revista de las que yo estoy hablando de los países emergentes, en donde todo es gratuito, ¿ok? Y aquí se tiene, por ejemplo, la generalidad que debe de tener título, todo, el método, las figuras, la gráfica y todo, ¿ok? Sí, no sé si lo alcancen a ver. ¿Sí lo ven? Bueno, imagino que sí. ¿Podemos pasar a la siguiente? Algo también muy importante que debemos de ver es en la revista científica, ¿cuáles son las políticas de evaluación? ¿Cómo nos van a evaluar? Les quiero comentar que esa revista que estoy poniendo un ejemplo, que soy el editor de esta revista, es una de las primeras en Latinoamérica que utiliza el sistema de evaluación abierta por pares totalmente pública. Ya ven, no sé si hayan oído ustedes, y bueno, en el transcurso de estas pláticas me imagino que les van a hablar sobre el doble ciego y todo ese tipo de cosas. Aquí nuestra revista no utiliza el doble ciego. Sí utiliza la evaluación por pares, pero la evaluación es pública. Es decir, el evaluador conoce a quién está evaluando y a quien está evaluando conoce quién lo está evaluando. Entonces, es una política muy diferente. Se llama dictaminación
totalmente abierta. Y aquí se especifica en qué consiste. Si es la siguiente, por favor. Ahora, por experiencia, nosotros desarrollamos nuestro sitio para que estuvieran todos los tipos de contribuciones científicas que aceptamos en la revista. Ustedes tienen aquí al lado izquierdo el primer tipo de artículo científico, que es estudio empírico. Un estudio empírico, el formato que seleccionamos fue una plantilla, que aquí no se ve, por supuesto, porque es una imagen. Si, no me arriesgo a pasar directamente al internet para verlo, para que lo pudieran ver, porque hoy estamos en la presentación. Pero bueno, es una plantilla. Uno baja la plantilla y ya viene los campos para ir llenando uno por uno nuestro artículo, cosa que generalmente en nuestras revistas de países emergentes no vienen, nomás dicen, tráigase un Word con fuente Time New Roman de tamaño 12, nada más, viene así. Y ya uno puede decir, bueno, la extensión que no pase más de 15 cuartillas o 20 cuartillas o lo que sea. Y ya uno lo hace al libre albedrío. Sin embargo, nosotros en nuestra revista pueden entrar ahí y bajar la plantilla para que vean cuáles son los campos que se requieren. Aquí están especificados. Miren, si ustedes lo ven ahí abajito, los incisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para un estudio empírico se requiere obviamente una introducción, un método, resultados, discusión, conclusiones y lista de referencias. Esto es lo más clásico de los artículos científicos, el estudio empírico, en donde quiera nos lo dicen cómo debe de estar. Sin embargo, podemos tener diferentes contribuciones y hacer diferentes artículos científicos. No necesariamente debe ser un estudio empírico. Esto lo tienen ustedes, me imagino que lo van a ver en las siguientes conferencias, en el sentido de que les digan cuáles son las características y la metodología y la forma en que se pueden desarrollar diferentes tipos de estudio. Yo lo que les estoy presentando aquí es cómo es el formato en el que debemos ajustar nuestro artículo para que quepa dentro de la plantilla que les estoy yo señalando y que además tienen todas las características de diferentes estudios, porque no necesariamente la investigación siempre se refiere a estudios empíricos, sean estos cualitativos o cuantitativos. Puede haber, si eres tan amable, lo siguiente, otro tipo de estudios, si eres tan amable, el siguiente. Un estudio teórico, es decir, cuando habla uno sobre el estado del arte de una temática. También puede ser un artículo interesante. Y algunas revistas, algunas lo aceptan y otras no. Nosotros como revista sí lo aceptamos. Es decir, cuando hacemos una especie de análisis sobre cómo está el estado del arte de una temática en particular, quién la desarrolló, cómo la fundamentó, qué resultados ha habido, cómo lo ha presentado, de qué manera se ha refutado, qué otros han contribuido y todo ese tipo de cosas que implica sobre una visión y un paradigma en cual lo teórico se convierte como un punto importante del análisis. Y ustedes se dan cuenta, ya cambia el esquema de presentación de un artículo así, ya no va a haber método, ya no va a ser empírico, ya no, ni va a ser cualitativo, ni mucho menos, va a ser un estudio teórico. Y entonces, pues obviamente como todo, lleva su introducción, si usted lo ve, llevan antecedentes conceptuales, es decir, de dónde provienen, de dónde se origina toda esta teoría, las precisiones teóricas, es decir, los paradigmas que está analizando, las correlaciones teóricas que tienen con algunos otros temas y también el análisis y discusión. Es decir, esta orientación está de este campo, está de este otro campo, de aquí hay una conjugación, aquí hay una discrepancia, aquí hay una semejanza en lo cual podemos encontrar. ¿Sí me explico? Entonces, estos son los estudios teóricos. Yo digo en lo particular que aquella persona de los asistentes que esté pensando en elaborar un artículo o elaborar un trabajo de recepcional,
les va a servir mucho esta parte, esa sección de la revista. Naveguen por ahí. Si tienen alguna duda, coméntenlo conmigo. Ahí está en el sitio mi dirección de correo electrónico. Coméntenlo porque les va a ayudar mucho. Recuerden, si ustedes están estudiando y les están solicitando hacer una tesis o un trabajo recepcional o lo que sea, pueden optar por alguno de estos tipos de trabajo y aquí encontrarán ustedes los esquemas y la estructura que deben desarrollar. Aquí está nada más el esquema del manuscrito, ustedes se dan cuenta aquí cómo es, pero en donde dice naturaleza del estudio, o sea, en la pestañita del medio que dice naturaleza del estudio, ¿lo ven? Ahí viene a decir, introducción consiste y debes de hacer esto. Antecedentes conceptuales, debes de hacer esto. Ahí debes de incluir. Precisiones teóricas, debes de incluir esto. ¿Sí me explico? Entonces les va a ayudar bastante cuando tengan ya que hacer su trabajo recepcional o bien que estén interesados en elaborar un trabajo como artículo. Y si es de tipo teórico, por ejemplo. ¿Sí es tan amable? Estudio metodológico. Cuando uno propone otra forma de hacer las cosas, una metodología diferente. Y aquí no me refiero a que sea una metodología cualitativa o cuantitativa, sino una forma, por decir, no sé, me voy a ver probablemente, en términos de ustedes, pues muy inocente. Armar un arma, por ejemplo, una ametralladora, pues diferentes métodos puede haber. Entonces yo puedo decir, no, pues no la armes, no sé, empieza por, como se hace comúnmente, pues hazlo de manera diferente, alguna cuestión de esas. Disculpe, pero no conozco mucho su área, pero se me ocurrió nada más eso, pero me refiero a que es como el método que debemos de utilizar para obtener un resultado. ¿Sí me explicó? Un resultado particular. Entonces, en ese sentido, uno tiene lo clásico también como esquema del manuscrito, introducción, naturaleza del método, cómo se hace, ¿sí? Rango de aplicación del método, esto nomás lo puedes hacer cuando estén en estas condiciones y bla, bla, bla. Comportamiento del método, si lo haces de esa manera, ¿de qué forma se va a estar comportando el método? ¿Qué resultados vas a obtener? Conclusiones y lo clásico, siempre la lista de referencia. En nuestra área, no sé en su área, pero yo creo que es más o menos también la misma, en el sentido de las mismas indicaciones, porque ahorita se está haciendo como un elemento, digamos, universal, que toda la lista de referencias va de acuerdo al manual de aplicación de publicaciones del APA. No sé, yo creo que en algún momento de su formación, que les han dicho hacer un artículo y decir, pues formato APA, me imagino, ¿no? Hay muchos formatos, pero ahorita el hegemónico, cuando menos cuando se habla de estudios de investigación, generalmente se cae en la opción de que las listas de referencias estén de acuerdo al APA. ¿Sí es tan amable? Siguiente. Estudio de caso. No sé, ustedes fueron a una, digamos, brigada de campo o alguna brigada y vieron ahí, les llamó la atención, pensaron que lo que hicieron ustedes fue muy importante y obtuvo resultados interesantes para esa región o para esas personas a las cuales ustedes estuvieron trabajando, y entonces pueden reportar un estudio de caso. Es decir, fui fulanito de tal, encontré a la familia fulanita de tal, que estaba tal y tal, haciendo esto y esto y esto y esto y este tipo de actividades, y yo propuse que cambiaran este tipo de dinámica que se estaba llevando ya a cabo para que obtuvieran estos resultados. Es un estudio de caso. Y en ese estudio de caso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo clásico siempre, su introducción, el método que utilizaron para cambiar esa percepción, plan de intervención, que les dijeron, no, pues ahora no lo hagas así, hazlo de otra manera, y así, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y luego después, eficacia del plan. ¿Fue efectivo o no fue efectivo? Lo que yo les dije que hicieran, que modificaran, que cambiaran, que no lo hicieran así. ¿Sí me explicó? Y después, pronóstico. Bueno, se supone que una vez que ya llevaron a cabo este cambio y todo ese tipo de situaciones, lo van a seguir manteniendo. Y se va a hacer ya como una especie, digamos, lo van a incorporar a sus prácticas que estén realizando permanentemente en la familia o en el grupo comunitario o lo que ustedes gusten, ¿no? Y la lista de referencia. Les recuerdo, me voy a oír repetitivo, pero no está por demás,
en el punto naturaleza del estudio, en la pestaña, ahí vienen especificados cada uno de lo que corresponde, ahorita yo estoy diciendo muy general, a estos aspectos. Ok, ya faltan poquitos, yo creo que ya Sí. estudio acá, ya nos faltan como unos 2. Doctor Silva, ya Sí. hemos superado el tiempo de la exposición. Por cuestiones de tiempo, vuelvo a recalcar, vamos a pasar a la rueda de preguntas. ¿Sí? Acá tenemos a la señora Ruth María Tapau Carnisme, ella es del Poder Judicial. Nos dice, muy didáctica la intervención del doctor Silva Rodríguez. Mi pregunta es, en esta situación de emergencia sanitaria, ¿cómo poder realizar las investigaciones si resulta imposible salir al campo, analizar un universo e investigar? Únicamente tenemos acceso a los datos virtuales. ¿Usted considera oportuno recurrir en estos tiempos a base de datos virtuales? Gracias. Sí, por supuesto. Ahorita la única opción que tenemos es recurrir a los datos de acceso virtuales. Y precisamente, como yo les comentaba, el acceso a esos datos de acceso virtuales los podemos hacer en la mayoría de las ocasiones por los repositorios que hagan las instituciones. La mayoría de las instituciones, háblese del Poder Judicial, por lo menos aquí en México, del Poder Legislativo, tienen un espacio donde están los repositorios de la información. De ahí puede uno recurrir. De hecho, por ejemplo, ahora, precisamente hablando en términos de esta pandemia que estamos sufriendo, nosotros en México existe donde están todos los registros de los contagios y todo ese tipo de situaciones, y podemos hacer un desagregado en términos también de la edad, de la región en donde se están llevando a cabo, y todo ese tipo de cosas. Si ya no podemos salir, podemos utilizarlo como un estudio de caso. O también podemos hablar sobre una cuestión teórica de qué manera está afectando las prácticas comunitarias o las prácticas sociales que se llevan a cabo en este aspecto. Y lo podemos enmarcar en lo que yo les señalaba ahí, en el esquema que les mostraba yo en el ámbito de la presentación de los diferentes tipos de estudio, que si lo vemos a nivel teórico, pues de qué manera está afectando, de qué estructuras existen que nos permiten explicar y comprender de mejor manera ese aspecto, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita no nos queda otra más que por recurrir a las bases de datos. La ventaja, en cierta manera, pues es que la mayoría de nuestras instituciones tienen un espacio en donde nos dan acceso a la información, ya sea por repositorios o bien recurrir directamente. Me imagino que también en su país hay de haber esto, lo que se llama una sección de transparencia. Entonces uno puede solicitarlo, que nos proporcionen la información relacionada con alguna temática en particular, metiéndose a la página de transparencia, y en automático es, respondido y enviado a la información que uno esté pidiendo, ¿no? Sí, no nos queda de otra. Ahorita es recurrir específicamente a las bases de datos. Precisamente por esa condición en donde estamos todos, pues, en retiro, ¿no? Que no podemos salir mucho hacia afuera y estar haciendo estudios empíricos. Pero ahí sí les recomiendo yo que pueden, digamos, si es que están haciendo un trabajo recepcional o un trabajo de publicación, pues sí, dejemos un poco el estudio empírico y vayamos por las opciones que yo ahí les estaba mencionando, como el teórico, también el metodológico y cosas de esas, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor. También tenemos otra pregunta del señor Enver Vega, del Centro de Altos Estudios Nacionales, de acá de Perú. Tiene dos preguntas. La primera pregunta sería: el sistema de ciencia y tecnología del Perú para calificar y clasificar en niveles a los investigadores exige que se tengan publicaciones en base de datos que se encuentren en sistemas de indización como el Scopus, Web of Science, Wiley, EBSCO, Mathematical Reviews, Medline, Springer, entre muchos otros. Pues ¿no? sí, también acá, perdón. Sí, adelante. Digo, también por acá en México, pues así es como a nosotros nos exige que estén en ese tipo de clasificación. Sin embargo, a veces la mayoría de nuestras revistas en Latinoamérica, muy difícilmente están, digamos, ya catalogadas dentro de esas bases de datos. Algunas sí, por supuesto, ¿no?
Pero yo en lo particular considero que lo importante viene siendo también, en términos de la evaluación, eso es lo que yo he estado manejando mucho acá en mi país, es que vean la información que se da en función de lo que nos puede dar el reporte de Google Academic. Ahí también existen, y no necesariamente, o sea, existe un índice, el índice H y el índice I, que nos dice qué tanto de impacto tiene nuestro material y ha sido leído en Internet, y que no necesariamente en una base de datos, digamos, como ese tipo de aspectos, porque miren, les quiero comentar, acá les quiero comentar, acá en mi país, particularmente en mi institución, dijeron, sí, las revistas van a estar en Scopus. Cuando dijeron, algunas revistas van a estar en Scopus, preguntaron cuánto costaba estar en Scopus. Y la cuota de ingreso para Scopus era cuando menos, a ver, déjenme, saco más o menos eran como $30,000 al año. Entonces, dice, nosotros pues no podemos. Lo hicieron con algunas revistas en mi país, sí lo hicieron. Para que pasara, y lo hacen para que pase, pero es apenas para que pase la dictaminación, para que dictamine todo el proceso que se tiene que llegar. ¿Sí? Nosotros hemos estado caminando para hacerlo más amigable en nuestra revista. Si ustedes entran a nuestra revista, se van a dar cuenta que estamos pensando en una difusión gratuita y que ojalá también en un momento determinado podamos tener los recursos, nuestra institución nos proporcione para que podamos nosotros, digamos, estar candidateándonos en ese aspecto. Ya cumplimos con los requisitos que piden, algunos de los requisitos, perdón, que piden. Principalmente, las revistas científicas deben de ser interoperables. Y además, los artículos deben estar en diferente formato. Nosotros, si ustedes entran a nuestra revista, ya lo tenemos, el clásico PDF, que todos hacemos el PDF al inicio, pero ya lo tenemos también en EPUB para que pueda ser manejado en un celular. Lo tenemos también en un HTML para que, si está en un HTML, el artículo pueda ser leído o traducido. Pues uno le pone en un navegador, tradúcelo. Lo traduce mal, por supuesto, ¿no? Va a ser una traducción muy deficiente, pero cuando menos se da una idea. También lo pensamos en el sentido de hacer una inclusión, y entonces nuestra revista también, todos los artículos ya los estamos publicando en MP3. Entonces, para aquellas personas que tienen problemas visuales, pueden llevarlo como si fuera un podcast y ahí ir oyendo el artículo. Y por otro lado, también en un aspecto que se le llama XML, que eso permite tener más amigable los artículos. Pero obviamente, para meterse en ese tipo de aspectos, pues sí, se requiere que las instituciones puedan financiar los esfuerzos editoriales que se están haciendo dentro de la institución. Doctor, y en el caso de tomar la decisión de comenzar a publicar en revistas que no se encuentren en esta base de datos y sistemas de indización dominantes, ¿cómo se resuelve la cuestión de los indicadores cienciométricos? Es la pregunta del señor Vega, ¿no? Continuando. Sí, pues mira, la mera verdad, si lo vemos en términos de cubrir los aspectos cienciométricos, solamente lo podemos hacer si nos metemos a esas bases de datos, ¿no? Eso sí es evidente, pero vuelvo otra vez yo a comentar, o sea, si dejamos nuestro material en Internet, como les decía yo, a través de repositorios, ustedes entren, si tienen un perfil académico, y yo en lo particular, por ejemplo, algunos de mis artículos han sido publicados en revistas que tienen alto impacto, o que bien están indexadas en Scopus o en Web de la Ciencia, ¿no? También. Pero también los materiales que se pueden revisar en términos, digamos, entrando específicamente a Google, ahí hay una parte muy interesante, no sé si se hayan dado cuenta, pero cuando genera uno su perfil, aparece el índice de cuánto ha sido citado. Y cuando menos en mi país ya también aceptan ese tipo de referencias cuando hemos citado, y viene evidentemente ese índice en Google, y de hecho nos lo piden cuando entramos a ser evaluados para precisamente a nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no necesariamente nada más en revistas como Scopus o Web Science.
Porque es, Doctor, vuelvo a comentarlo, es tratarle de tocar la puerta al primer mundo. Y pues si es el primer mundo, pues que la institución y todos, pues nos agarremos porque tenemos que pagar todo en dólares. doctor, acá tenemos otra pregunta, ¿no? Nos indican cuántas revisiones por pares externas debe tener un artículo científico. Pues generalmente en la primera sale, generalmente. O sea, son 2 revisiones de pares y generalmente en la primera sale. Pero algunas no. Algunas, por ejemplo, si no hay un acuerdo entre los evaluadores pares, pues se tiene que enviar a otro evaluador. Y si ya el otro evaluador dice que sí, pues adelante. Si el otro evaluador dice que no, entonces ya son 2-1 y entonces pues se le puede decir al autor pues que lo sentimos mucho, pero que pues busquen alguna otra revista que tiene calidad. Sin embargo, pues nuestra revista, los dictámenes que se dieron fueron no aprobados. 2, puede uno decirlo. Pero como le digo, nosotros, miren, la verdad, yo me siento muy orgulloso de mi revista. Entren a ver un artículo de los que nosotros publicamos y es, como les digo, es totalmente abierto y hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo del artículo. Y cualquiera que lo revise puede ver qué opinó el revisor 1, qué opinó el revisor 2 y qué calificación le dio. Eso nadie se la hace. Y les digo sinceramente, porque la mayoría, una gran proporción de revistas de que existen en el mercado, como yo les ponía en el ejemplo cuando me mandaron a mí el correo de que publique en una revista, creo que era de la India, nomás que en inglés y todo ese tipo de cosas, y otra me llegó también de Inglaterra, ¿no? A veces ni siquiera hacen la revisión, que son revisiones por pares y no hacen ni siquiera la revisión. Doctor, acá tenemos otra pregunta, ¿no? Nos indican definitivamente esta nueva situación de emergencia va a cambiar en el mundo muchos aspectos, ¿no? En el caso de las tesis, una de ellas es la simplificación, por así decirlo. ¿Usted considera que, por ejemplo, en una tesis se podría obviar o suprimirse algunas partes importantes? Acá, por ejemplo, preguntan, ¿en el marco teórico sería posible? ¿Usted qué opina? Miren, yo le apostaría a un aspecto más interesante, creo yo. Acá en México, en el posgrado, podemos dar el grado cuando publican un artículo, o cuando menos es aceptado el artículo para su publicación. Entonces, fomenta, por un lado, el espíritu científico para generar hipótesis más allá de la tesis, porque la tesis generalmente, no sé cómo es en su país, pero en mi país una tesis es un trabajo que se lleva casi en 4 o 5 años. En cambio, un artículo, pensándolo en una divulgación para una revista científica, es cumplir con los requisitos que establece la revista científica. Y en ese sentido, se establece, en lo particular, un repertorio más de investigación, si lo pensamos en términos tanto de la licenciatura como del posgrado, para establecer ese espíritu científico en los jóvenes y en el estudiante. Las tesis, cuando menos en México, a mí se me hacen como si fueran específicamente como muy documentales, pues, o sea, son tesis excesivamente grandes que además se pierde el objetivo, porque no sé, cuando menos en mi país, una tesis, considero una buena tesis, así cuando se hace la evaluación, es entre 120 o 150 cuartillas, ¿no? Entonces dices, y se pierde totalmente el objetivo. Y no es que se muestre el enciclopedismo, sino que se muestre el espíritu de investigación que se está formando. Y el espíritu de investigación lo que va a fundamentar y a fortalecer, pues obviamente, es la generación de conocimiento. Y eso es lo que nos hace falta en nuestros países, generar conocimiento. No documentarlo, no hacernos enciclopédicos, como sucede a veces en las tesis, se los digo sinceramente. Y se los digo porque en mis 40 años que tengo yo en la universidad, he asesorado más de 40 tesis de licenciatura,
unas 20 de posgrado, de maestría y unas 15 de doctorado. Y son enciclopédicas, o sea, la mera verdad, considero que deberíamos de caminar. Y de hecho yo en lo particular, hay un artículo que publiqué en la revista, que es en el último número de la revista, que señalo precisamente este elemento de cómo podemos mejorar los repertorios de investigación en nuestros alumnos de posgrado y de pregrado. En el último número está ahí, de hecho se llama Modelos de Enseñanza de la Investigación en Iniciación Temprana. Y entonces ahí yo abogo precisamente que podamos establecer ese tipo de repertorios. Es decir, que fortalezcamos más que la enciclopedia la generación de conocimiento. Lo que nos hace falta en nuestros países es generar conocimiento, no reciclarlo. Y solamente lo podemos hacer, digamos, involucrándonos en la investigación empírica, teórica, metodológica, o también en la investigación de tipo, digamos, de innovación tecnológica, ¿no? Solamente así podemos crecer también como país. Doctor, nos indican de que Redalyc es una muy buena opción para la publicación abierta. ¿Cuáles podrían ser sus sugerencias para que nuestra institución se incorpore en el movimiento del Open Access e implementar una política de comunicación científica? Bueno, por principio de cuentas me imagino por la pregunta que ya tienen una revista. Entonces, en ese sentido, nosotros también estamos caminando para que podamos cumplir con los parámetros, como les digo. Ahora en Redalyc, evidentemente también nos requiere que en el otro formato que yo les estaba señalando, que es en XML, que nuestros artículos también estén en XML, no nada más en PDF. Necesitamos que estén en XML y que tengan, como les decía yo, una gran operatividad. Y que además, por un lado, se tengan lo clásico, dictaminadores de diferentes instituciones y que no solamente sean de la misma institución. Y en ese sentido, podamos unir esfuerzos, si ustedes gustan, si tienen una revista, podemos unir esfuerzos con la experiencia que yo he adquirido en mi revista para que podamos caminar conjuntamente para que nuestras revistas pudieran estar ya directamente en el catálogo de Redalyc. Yo me pongo a su disposición y a sus órdenes para que podamos alcanzar esa meta. Qué bueno, doctor. Más bien, ¿podría repetir nuevamente el nombre de su revista? Porque hay algunos que están preguntando. Ah, es que no. Se llama Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social. Lo tengo en la otra pestaña de aquí de mi compu, pero pues no me puedo mover porque si no, después se truena todo. Ya. Doctor, por cuestiones de tiempo, ya para finalizar, la última pregunta. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debemos reunir como investigadores para poder acceder a publicar un artículo científico en una revista indexada? ¿Y cuáles son los estímulos a los investigadores que logran publicar sus investigaciones en este tipo de revistas indexadas? Bueno, mire, yo les recomiendo, y eso sí, porque les comento en el sentido de la experiencia que tengo de los artículos que nos han llegado por parte de investigadores de su país. Creo que todavía no están tan familiarizados con leer las políticas editoriales de las revistas. Entonces envían los artículos como me imagino que se los enseñan en la clase, como si ya estuviera publicado. Entonces tienen formatos ya como si estuviera un artículo definido. Yo les recomiendo que cuando vayan a entregar un artículo a alguna revista, siempre se metan a las políticas editoriales y vean qué requisitos quieren, porque a veces algunas hasta dicen, no le traigan ningún formato, y otros ya hasta le ponen formato con letras, como si fuera un artículo publicado, y fuentes. Entonces, lo más pertinente es que no lo envíen así, sino que vean las políticas. Por ejemplo, nosotros les digo, pueden bajar en la plantilla y ya nomás ir rellenando las cosas, así, pum, 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 pum. A uno como editor es mucho mejor que nos lo entreguen así, porque después uno ya le da el formato que se requiere, el formato que uno tiene para su revista. Y muy importante, también vean que en la revista les dé una prestación, que es el DOI. Muchas revistas no les dan el DOI. Es una palabrita, es Digital Object Internet.
de Internet, o sea, objeto digital de Internet. Doy. Muchas revistas no se los dan. Eso es importante, les digo por qué. Porque se mete a las bases de datos y en automático también, si ustedes tienen su perfil, se mete a su bibliografía en automático. Y entonces, ese objeto digital nunca se va a perder en Internet. No sé si les haya pasado que encuentran un artículo que les llama mucho la atención y luego después ya no lo vuelven a encontrar. ¿Y en dónde estaba? A pesar de que tengan la liga, ya no. Pues porque ya lo movieron. Y entonces ahora las revistas también están procurando, la mayoría, y es un camino que todos debemos caminar para allá, que le demos el número DOI. ¿Qué quiere decir esto? Que esté en donde esté, siempre vamos a encontrar y siempre va a haber una referencia en términos de que se va a encontrar en Internet y no se va a perder, a pesar de que cambie la revista de dirección y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí les recomiendo que también vean esa característica en las revistas. Por otro lado, pues obviamente la difusión de la investigación, pues debe uno de buscar en dónde nos pueden dar una mejor vista. Y yo creo que la vista puede ser, por un lado, en el repositorio institucional, porque yo, por ejemplo, por decir algo, si quisiera conocer más de esa institución, y si es que lo tiene, qué bueno, yo lo conocería a través de ese repositorio, saber cuál es el historial de sus investigadores en términos de la publicación, y como les digo, no solamente de publicaciones científicas de artículos, sino los trabajos que se hayan hecho en términos de colecciones que vayan a estar ahí teniendo y la actividad que ustedes tienen como académicos, ¿no? No sé si con eso haya respondido la pregunta. Sí, sí, doctor, muchísimas gracias por su conferencia. De verdad nos ha dado muchos alcances que nos va a permitir el realizar unos artículos de investigación con todas las características que se requiere. Y antes de finalizar este importante evento, y como muestra de agradecimiento por tan excelente participación, invitamos al coronel Ejército del Perú, Jesús Berey Penza. Él es subdirector de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, para que le haga entrega de un certificado y una resolución directoral que lo reconoce como docente invitado de nuestra prestigiosa escuela de posgrado, Casa del Pensamiento Estratégico Militar. ¿Sí? Adelante, mi coronel. De veras, les agradezco mucho esa atención. Disculpe, pero de veras no lo esperaba y les agradezco mucho esa atención. Era una sorpresa, una deferencia que queríamos tener a tan ilustre expositor el día de hoy. Gracias. Sí, doctor Arturo Silva Rodríguez y estimadas autoridades académicas y militares, primero que todo quiero disculparme porque en el momento de iniciar esta videoconferencia no pude anunciar o enunciar las palabras de apertura y agradecimiento que la dirección de esta escuela tenía preparada para ustedes. Sin embargo, quiero decirlo brevemente en este momento, que nuestra Escuela Superior de Guerra está muy, muy honrada de tener a todo este auditorium, a tan brillantes expositores como en el caso de usted, doctor Arturo Silva, en este largo ciclo de conferencias internacionales titulada Investigación en tiempos del COVID-19. Hoy día la sociedad nos exige un ejército vinculado muy de cerca al campo de la investigación, un ejército que responda a las exigencias de un mundo globalizado y a las demandas de una formación académica superior militar holística, con egresados, con profesionales destacados no solo en la carrera de las armas o especialidades, sino también con sólidas competencias en investigación, comprometidos con el desarrollo nacional y el amor por la patria. En ese sentido, y el día de hoy, queremos hacerle entrega de un diploma que representa todo nuestro agradecimiento a tan brillante, a tan exposición tan maravillosa y de verdad que motivadora para todos nosotros.
a nombre de esta dirección, a nombre de esta casa de estudios, que en su representación tomó la palabra, y hacerle entrega de usted este diploma, si bien en este momento virtualmente, más adelante le queremos hacer llegar de manera física, por su invaluable participación en el ciclo de conferencias internacionales de investigación en tiempos del COVID, organizado por esta Casa de Estudios del Pensamiento Militar, Chorrillos, junio del 2020. Doctor Arturo Silva Rodríguez, esta Casa de Estudios es su casa, esperamos estrechar aún más esos nexos, ese nexo, y explotar y poder beber de sus sabidurías, de su experiencia como investigador. Estamos muy agradecidos y es seguro que todo lo que usted nos ha expresado nos ha generado mucho por pensar, por aprender, por practicar. Este diploma está refrendado por nuestro general director a través de una resolución directoral, el mismo que, como ya le manifesté, le haremos llegar de manera oportuna, en forma física, a usted. Estamos muy agradecidos, esta es su casa, y cuando usted guste, doctor Arturo Silva. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, la mera verdad. De esta manera, tenemos por concluido la presente conferencia. Sin embargo, recuerden que este jueves 4 de junio, en el mismo horario, los esperamos para la conferencia magistral denominada Aprendizaje Autónomo en la Investigación Científica, que estará a cargo del doctor Nofal Nagles García, quien es un destacado docente colombiano. Muchísimas gracias a todos por su participación y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, fue un gusto estar con ustedes. Adiós. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Adiós.